Artes y culturas. En las últimas horas en Colombia Radio tuvimos una visita muy especial de una obra que se va a presentar esta noche en Bogotá y se denomina La Escombrera. Es fundamental, estuvieron con nosotros Ángela Cano, Freddy Morales, son los actores, los directores de esta propuesta de Medellín y que recuerda uno de los hechos que están por escribir y que desde el arte se quiere hacer esa catarsis, que es el tema de la Operación Orión, lo que ocurrió en La Escombrera en la Comuna 3. Y el conflicto que llegó allí Poderosísimo, a Medellín. poderosísimo el mensaje que deja esta obra de teatro, que si bien es una puesta en escena, es mucho más que eso, es poderosísimo todo lo que hay detrás, ya lo van a escuchar ustedes, la historia que hay detrás, la historia de vida de Freddy. La historia de vida de Freddy, que básicamente termina siendo la inspiración para llevar a cabo esta obra, las sensaciones y el impacto que tiene la obra entre quienes los ven. Una charla muy interesante. Charla interesante y comenzamos preguntándole a Freddy Morales y Ángela Cano de la obra de La Escombrera que se presenta esta noche en Bogotá. Bueno, no, estamos muy contentos. Va a ser la primera vez que se va a presentar Escombrera en la ciudad de Bogotá. Ya la hemos presentado en Medellín. Es una obra ganadora de la beca de creación en espacios no convencionales, lo que hace que la obra sea, más que todo una obra de teatro, es un ejercicio de memoria. Entonces el eje transversal estético es el punk, tenemos una banda de punk en vivo y hablamos de La Escombrera. La Escombrera habla de los hechos reales ocurridos durante la Operación Orión, que pasó en el 2002 en la Comuna 13, no sé si saben de la Operación Orión, fue un helicóptero sobrevolando un barrio, una operación militar dentro de la urbe, y tuvo como consecuencia La Escombrera, que es la fosa común, se presume más grande de Latinoamérica, pero de Colombia sí es la fosa urbana más grande, entonces es donde tenemos un montón de cuerpos, de respuestas, porque la Operación Orión dejó mucha desaparición forzada y se presume que ¿cuántos cuerpos pueden ahí? Pues igual digamos que Escombrera es un triángulo de las Bermudas. Todos conocemos solamente la parte del botadero, pero yo soy de uno de los morros. Y hay dos morros donde también se enterró gente. Yo vivía en la última partecita del morro, en una parte que se llama La Loma, que es donde Comuna 13 o la ciudad se vuelve rural, donde la ciudad se funde con el campo y hay esos dos mundos. Y abría la finca y por ahí pasaba la gente pues que no iba a volver de atrás de la casa. Yo presumo que si en ese morro se enterró gente, acá se enterró gente, acá arriba se enterró gente, ahí hay mucha desaparición de parte de los grupos armados. Allá nos estuvimos primero sometidos bajo las milicias de las FARC y después posterior a eso llegan las autodefensas y empieza a haber una guerra urbana con armas largas. Entonces uno dice, bueno, digamos que Medellín y Colombia, las ciudades hemos tenido un conflicto, pero cuando el conflicto cuando el conflicto con armas largas se va a la urbe, ya hay una cosa ahí como, ay, jue madre, ¿qué pasó acá? Eso fue cuando yo tenía 11 años, estamos hablando de que no solamente es Operación Orión, hay casi 20 operaciones de incursiones militares para intentar sacar, pues, digamos, todas las FARC de toda Comuna 13. La Loma es especial porque la Loma, digamos que la Loma mira 360 grados a Medellín. Entonces uno se para en la Loma y ve toda Comuna 13 por ese lado, pero ve todo Robledo por este y de frente ve a Medellín. Entonces cualquier organización al margen de la ley le interesa que ese barrio sea de ellos. Nosotros lo que hicimos fue como, bueno, hay que hacer memoria histórica, hay que coger esta gente que tenemos ahí perdida y que esperemos que nos hagan un parque, nos declaren Camposanto, porque hay 18.000 toneladas de basura sobre esta gente. O sea, yo creo que encontrarlos es una aguja en un pajar, como se dice. Entonces dijimos como, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con Escombrera? Vamos a recordarlos. Entonces Escombrera cuenta de doña Margarita que se perdió, cuenta de mi papá que fue asesinado. Cuando hablamos de la guerra, no tenemos un bando.
Escombrera no tiene un bando, no estamos diciendo sí, fue usted, digamos, ¿qué somos como sociedad para que esto suceda? ¿Qué somos nosotros como sociedad para que hayan autodefensas, para que haya delincuencia común, para que hayan las FARC, ¿sí me entiende? Entonces, como que intentamos hacer un recuento y mostrar como víctimas y victimarios y ponerlos, porque también teníamos, una vez llevamos unos victimarios a ver la obra y uno de ellos nos decía como, es que a mí nadie me preguntó por qué estoy acá. Y no, hay veces no se lo pregunta porque uno, digamos, coge un bando y se llena de odio como, parce, ustedes fueron los que me mataron. Pero si no se pregunta es por qué ese pelado está ahí. Alguna vez le dijeron, o usted se mete o se mete sus hermanitos y le toca meterse, que es lo que le pasó, digamos, a mucha gente de Comuna 13, que fue como, bueno, se mete o se va. Y cuando usted no tiene para dónde irse, ¿usted qué le toca hacer? Le toca meterse. También tuvimos la oportunidad de conocer esas emociones o cuáles son esas sensaciones con las que quedan los espectadores luego de observar esta obra. A mí me sorprende mucho porque a veces no sé si decir gracias o sentirme mal cuando la gente sale, ¿sabes? Que nos hemos dado cuenta que hay una necesidad de hacer memoria, de contar. La gente cuando termina de ver la obra es como gracias, nos dice como gracias, pero también es esa necesidad de decir como yo también soy víctima, en mi pueblo también mataron al bobo, a mí también me mataron mi papá, yo también conozco esta historia, porque nos damos cuenta que también la violencia se vuelve universal, ¿cierto? Pasó en Comuna 13, pasó en un solo barrio, pero, o sea, la violencia se vuelve universal en el sentido de que la guerra es la misma en todos los lugares, depende también de la condición humana, o sea, lo que decía Freddy también, que somos como humanos para desencadenar como en desaparición forzada, En sembrar terror. Sí. Porque es que digamos, yo no sé qué es, yo no sabía que era peor. A mi padre pues a mí me sacaron de la finca con mi cucho y a mi cucho lo mató la guerrilla. Pues lo fusilaron ahí. Y después llegaron, entonces uno no sabía que era peor, porque la guerrilla estaba matando a la gente como, es esta, pum, es este, pum. Pero después llegaron los paracos y empezaron a torturar y a desaparecer gente y a sembrar terror, que es lo que es el conflicto de la guerra. O sea, sembramos terror para que la gente tenga, uy, no, pues no haga nada malo porque, pues, o sea, va a terminar allá arriba en... Bueno, y lo que nos damos también cuenta con Escombrera es que hay una necesidad como de hablar, como de generar catarsis. O sea, también nos hacemos la pregunta de, bueno, hay que hacer y construir ese camino del perdón, pero a veces no, la opción no es perdonar o no perdonar, también es como hablar y terminar de hablar y de sacar todo lo que tenemos adentro, todos, tanto como victimarios y como víctimas, simplemente es como hablar, es que tenemos, como Colombia está muy herida, tenemos demasiadas cosas por contar y irremediablemente el teatro termina siendo un elemento reconciliador. Pues yo siento que Freddy ha hecho catarsis por medio de la obra. En la obra también tenemos el director musical y compositor de todas las canciones que he hecho. Una de las canciones que compuso Jonathan Úsuga, que se llama Ni Perdón ni Olvido, que es dedicada a la Escombrera, fue la que hizo que yo me enamorara de este lugar y quisiéramos contar su historia. También le preguntamos a Ángela y a Freddy sobre el poder que hay detrás de la obra, y es ese poder sanador de quienes hacen parte de la obra y de quienes la ven. Pues para nosotros ha sido hermoso porque literal cuando presentamos la obra las redes se nos llenan de yo soy tal persona, también cuando estuve pequeña salí y había esto, vi esto, a mi hermano lo desaparecieron, entonces, pero cartas gigantes y no, es lo que decimos, la gente hace catarsis. El Jonathan Úsuga y los dos somos hermanos, no de sangre, pero sí crecimos juntos. Y a los dos estar cantando pum, por decir, yo siempre tengo un lema que es como, el pum me salvó de las armas. Y el teatro me salvó del pum, o sea, me lo puso en otro nivel, o sea, me sacó del pum drogo, del pum de la calle y me puso a hacer teatro y a decir, bueno, mi forma punkera es contar. Y cuando iba a presentar la obra y mi mamá estaba allá, yo dije, ¡ay, madre! Porque estamos hablando de mi viejo, de mi tío, yo, ¿qué irá a pensar? Y salió riéndose como su papá sí era berraco. No, y no solo eso, o sea, no sé si puedo contar eso, pero en el caso de los dos, de Jonathan y de Freddy, el arte los salvó. O sea, porque los dos pierden su padre por la guerra, uno como un niño
alrededor hablándole, bueno, lo puedes vengar, otro grupo armado viene y te dice, lo puedes vengar, y uno como no toma las armas, pero entonces llega el arte, llega el punk, llega el teatro, y ellos deciden entonces hacer arte y no irse a la venganza. Eso es lo que me parece más rescatable. Con Jonathan es todo. bonito porque, digamos, a mí me lo mataron, las FARC me mató el padre y a él las autodefensas, y nunca nos separamos ni hablábamos del tema. Era como que, obviamente, uno siendo pequeño, uno tiene uno toma un partido, uno dice, parce, bueno, estos manes son estos son mis enemigos. Y a él, los enemigos, ¿sí me entiendes? Y los dos como callados, como no, pues toquemos guitarra, no hablemos de esto. Hasta que ya estuvimos grandes y Escombrera nos permitió a los dos hablar como, pues nos amamos, parcero, y todo bien, y son bandos diferentes, no simpatizamos con ningún bando, yo no tengo bandos, yo soy punkero, ahí, pero es eso mismo, es como decirnos como, bueno, estamos conscientes de que esto nos va a curar. Yo creo que la única forma de salvar a los jóvenes es el arte y el deporte, siendo que un cachorro que está en el arte, que está ahí sometido a estas interacciones con otras cosas de la vida, no solo el colegio, porque creo que el colegio lo pone a uno en un marco muy cuadrado, el arte lo vuelve sensible y lo lleva a otras cosas. Es un niño que muy raramente cogerá las armas. Ángela Cano y Freddy, los dos dramaturgos, también tuvimos la oportunidad de preguntarles acerca del proceso de construcción de la obra. Los personajes son unos gallos. ¿Cómo construyeron esta obra y cómo fue este proceso creativo? Bueno, todas las historias que se cuentan bueno, como decía ahorita, Escombrera no es una obra de teatro, ¿cierto? Entonces no es que la actuación prime en Escombrera, lo que prima son las historias de los muertos y de las personas que ya no están, ¿cierto? Entonces en la construcción todo lo que se dice en Escombrera, así sea metafóricamente, es real. Desde las gallinas, o sea, desde los nombres de las gallinas, por historias, que todas son historias de Freddy, y que tuvimos un trabajo de metaforizarlo, porque no queríamos volver a matar y a revictimizar y volver a ver pues todo lo que ya sabemos que pasó, porque la idea de Escombrera no es Ser amarillos ni Ajá. ser amarillista y decir, sino como y ni contarlo. informarle a la gente de lo que pasa, porque yo siento que el que quiere saber también investiga. No puedo creer que la gente no crea que acá tenemos una fosa común tan grande, ¿cierto? Lo que queremos también es como compartir estas historias y contar, y después fue que nos dimos cuenta que los gallos son los encargados pues míticamente de contar, por eso son los que dan este canto a la mañana, y también son los de Marte, del dios de la guerra. Entonces esos son los espartanos, entonces los punqueros también, que también están en la guerra, por historias que me ha contado mi marido, que también están en la guerra. Entonces pensábamos, claro, el gallo apareció por un movimiento que una vez yo vi en un concierto de punqueros, que se saludaban, y además cuando uno ve danzar a Freddy, él danza como un gallo, y yo dije, son gallos, los personajes son gallos. Y así fue que empezamos Que con los gallos. queríamos reflejar como la obra es una obra que ya está contando cosas que son muy agresivas, entonces queríamos como poner ese eje transversal de lo agresivo en el punk. Y el punk es agresivo, pero civilizado. O usted va y se pega con todo el mundo y se da la trompa ahí en su concierto, y ahí salimos abrazados y hablamos y todo eso, ¿cierto? Siento que hay veces, como tribu urbana, hay muchas tribus que han sido marginadas, pero que hay universitarios, hay gente muy tesa que uno se encuentra ahí. Y decimos, bueno, ¿cómo hacemos esta Escombrera? Una granja. Bueno, una granja, y entonces batémonos una gallina, y uno va y se descuartiza una gallina, que es la misma forma en que podrían descuartizar a una persona, ¿cierto? Que es la violencia inherente a nosotros también desde que estamos pequeños en el campo, pero también cómo vemos la violencia. O sea, cuando yo me acerqué al punk, a mí no me gusta el punk, me gustan los cretinos, que es la banda de la obra, pero cuando yo escuché por primera vez Ni Perdón ni Olvido de Jonathan Úsuga, no entendía la letra, pero había como una ira tan sincera y tan genuina, que yo creía que la gente que vaya a Escombrera sienta eso, también se sienta libre también de sentir rabia, porque también los que quieren perdonar también están en el derecho de no perdonar, y yo creo que Escombrera es ese espacio también para hacerse muchas preguntas y sentirse libre de ir a la guerra también, pero no a la guerra, de sentir también, de sentir rabia, de sacarla.
Es que eso del teatro es una catarsis. O sea, es poder ir allá, hacer catarsis y pegarse de la silla y después salir y tomarse un cafecito y decir, hijo de madre, porque nos ha tocado víctimas que salen, o sea, que salen como Punky, no puedo estar acá, mañana le cuento, y son llorando porque hay nombres ahí de su gente. Y por ejemplo, para los, digamos, los invitados que yo he tenido de La Loma precisamente, llegan y todos salen como, uy, hermano, gracias. En vez de como, qué parce, contaste de mi papá, antes como, gracias, le hiciste justicia. Definitivamente el arte, la cultura y el teatro como proceso de reconstrucción social, de memoria, una obra muy interesante que ustedes no se pueden perder. Porfa, hagámosle la invitación a toda la gente que está conectada con Colombia Hoy Radio, lugar, hora, mejor dicho, todos los detalles para que no se pierdan La Escombrera en Bogotá. Bueno, los invitamos a este Canto del Gallo, a Escombrera, hoy a las 8 p.m. en Caput. ¿Dónde queda Caput? En la 72 con Caracas. Bueno, por allá los esperamos, vamos a estar muy contentos de tenerlos allá y compartir todo este dolor. Decimos como memoria histórica, puncito y pola. Que nos gusta tomar polita y cafecito en medio de la hora. Nos gustó hacer teatro no convencional para poder también como romper un poquito con esa cuarta pared y dejar que la gente también como que esté en el convivio y esté ahí involucrada y sepa tomar una polita mientras ve la obra. Me parece también rico. Planzazo. Planzazo. Yo no me lo voy a perder, me voy a Teatro y sacrificar por el equipo porque yo me levanto muy temprano, pero voy a ir a ver La Escombrera. Es muy importante que no olvidemos estos acontecimientos lamentables, acontecimientos que queremos que no se vuelvan a repetir, y parte de ese ejercicio es conocer esa historia para evitar que vuelva a suceder. ¿Van a estar Freddy y Ángela varias presentaciones? No, es única función porque no Ok. queremos que nadie se la pierda. Digamos que este es el abrebocas. Queríamos Muy bien. buscarnos un espacio así grande. Porque la obra gira en todo el espacio, digamos que es el abrebocas, y próximamente esperaremos en meses poder ya tener una temporada, sino que es siempre por los tiempos es difícil y por los tiempos de trabajo de los dos. Entonces, si no se nos dio esta vez, como que vamos a hacerlo. O sea, que no se lo pierdan, por favor. Colombia Hoy Radio.